Para empezar a escuchar la palabra de hoy, primero para preparar nuestro corazón, vamos a orar juntos. Voy a orar. Padre nuestro Dios, Santo y Misericordioso, que nos amas, te damos las gracias por habernos permitido el día de hoy tan precioso para que podamos alabarte a ti, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos compartir nuestro amor, nuestra amistad con todos los hermanos que están sentados en este lugar. Sobre todo nosotros queremos saber más y más tu santa voluntad por medio de tu palabra. Por eso ábrenos el corazón y los ojos de entendimiento para que podamos comprender bien tu santa voluntad, no solo para saberla, sino para cumplirla en nuestra vida, para agradarte a ti, Señor. ¿Cómo podemos pagar tu gracia que nos ha hecho nuestro Señor Jesucristo? Por eso nosotros queremos llevar la vida cristiana más buenamente según tu voluntad, pero aún somos débiles. Nos faltan muchas cosas. Podemos cometer algunos errores y pecados que no agradan a ti, Señor, pero tú eres misericordioso de nosotros. Tú puedes perdonar nuestros pecados, nuestros errores, para que podamos mantener en buena relación contigo como siempre. Por eso siempre te pedimos y te compensamos nuestros errores, nuestros pecados, para que podamos ser corregidos por tu palabra. También queremos predicar tu evangelio a muchas personas que todavía no han conocido tu gran amor, tu gran gracia. Por eso a través de tu evangelio todos nosotros queremos salvar a esas personas, sobre todo nuestros seres queridos, nuestra familia, parientes, vecinos y amigos. Por eso utiliza cada uno de nosotros como buena herramienta del evangelio para que podamos transmitir este gran mensaje a esas personas. Sobre todo estamos empezando la Semana Santa, o sea, la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Por eso nosotros queremos recordar su gracia, su amor, su sacrificio, su salvación tan grande por medio de esta semana. Y también esta semana tenemos el retiro de primavera y todos los hermanos de la Iglesia de España se reunirán, más de 1000 personas. Por eso todos nosotros queremos participar con el corazón bueno y con la colaboración y con la oración. Por eso junta nuestra colaboración y nuestra oración para que todos los procesos del retiro de primavera sean éxito según tu voluntad. Todo lo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. Y vamos a buscar la Biblia, San Mateo, capítulo 21. San Mateo, capítulo 21, del versículo 1. ¿Y cómo se llama el día domingo hoy? El domingo de Ramos, ¿no? Sí. Hoy, esta mañana yo he visto una noticia de Filipinas, ¿no? Ellos se celebran mucho el domingo de Ramos, sacudiendo, sí, las ramas de, sí, no sé, sí, palmeras, ¿no? Sí. Uh, de hecho, como sabemos, esta semana es Semana Santa, o sea, la última semana de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí, ¿cuántos capítulos tiene el libro de San Mateo? 28 capítulos, ¿no? Sí, sobre todo entre 28 capítulos, del 21 al 27, eso nos enseña la Semana Santa. O sea, solo 7 días. Jesús llevó 3 años y medio la vida pública para testificar que era Cristo, que era hijo de Dios. Pero solamente 7 días, sí, utilizando 6 capítulos del libro de San Mateo, porque eso es muy, muy importante. Por eso sí, me gustaría que hoy vamos a aprender, o sea, el comienzo de la Semana Santa, o sea, el domingo de Ramos, ¿no? Por eso, si San Mateo capítulo 21, del versículo 1, ya está escrita. Entonces, hasta versículo 11, si vamos a leerlos juntos, pero alternativamente. Primero el versículo yo leo
y el siguiente, si lo leáis, ¿vale? San Mateo 21:1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Sí, versículo 11, leamos juntos. Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Sí, como esos versículos, Jesús entró a Jerusalén, ¿no? Sí, pero antes de entrar la ciudad Jerusalén, ya había escrita una historia, sí, muy divertida, muy interesante, ¿no? Sí. De hecho, el libro, sí, 4 libros de Evangelio, hay algún acontecimiento que se está escrita en común. Todos los libros de Evangelio, 4 libros, pero no todos, ¿no? Por ejemplo, el milagro que hizo Jesús con 5 panes y 2 pececillos. Ese milagro está escrito en todos los libros de 4 libros de Evangelio, ¿no? Y como la resurrección de Lázaro, eso solo está escrita en el libro de Juan, nada más, ¿no? Sí. Así podemos ver, pero la historia de entrada a Jerusalén, Jesús, está escrita en todos los libros de Evangelio, 4 libros, ¿no? Sí. Sobre todo aquí, sí, antes de entrar, Jesús mandó una cosa muy interesante, enviando a 2 discípulos a una aldea y diciéndoles, ¿no? Si diga a alguien que el asno y el asna y también el pollino los necesita, Señor, así, ¿no? Sí. Por eso, si ese dueño le dejó al Señor que puede utilizar estos animales, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver por qué está escrita esta historia en común. 4 libros de Evangelio. Comparando otro milagro, esta historia no tiene mucha importancia, ¿no? Pero ¿por qué está escrita esta cosa? Pues hoy me gustaría que pensemos un poco profundamente sobre esta historia, ¿no? Ya, aquí ya vamos a ver el versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé. Aquí Betfagé está escrita el nombre de una aldea muy pequeñita. Antes de este acontecimiento, Jesús estaba donde? Betania, ¿no? La casa de un leproso, ¿no? Se llama Simón. Para comer, para cenar juntos, la familia de Lázaro, María y Marta, ¿no? Sí. Ese día, la hermana menor de Lázaro, María, ella quebrantó su perfume muy precioso para derramar ante al Señor, ¿no? Y después de pasar esta noche, Jesús y sus discípulos partieron de Betania y luego llegaron a este lugar, Betfagé, ¿no? Betfagé significa la casa de los higos, la casa de los higos, ¿no? Porque Bet significa la casa,
por ejemplo, Belén, ¿no? Eso casa del pan, ¿no? Sí. Y aquí Betfagé significa casa de los higos, ¿no? Sí. Y muy curiosamente, después de entrar a la ciudad de Jerusalén, Jesús encontró una higuera, ¿no? Que lleva muchas hojas, pero no lleva ningún fruto, ¿no? Sí. Eso nos enseña el estado del pueblo de Israel en la época de Jesús. Betfagé significa casa de los higos, o sea, había muchas higueras, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuál es más importante, la hoja o el fruto? El fruto. Jesús quiso encontrar muchos frutos en el pueblo de Dios, o sea, en el pueblo de Israel. Pero aparentemente ellos, buena gente, religiosamente, no tenía el corazón sincero ante el Señor. No llevaba ningún fruto que agrada a Dios, ¿no? Sí, eso nos enseña el estado del pueblo de Israel, hoy hasta ahora. Por eso el corazón de los judíos endurece mucho para que no pueda aceptar a Jesucristo, ¿no? Pero ya, si Jesús y sus discípulos llegaron a este lugar, cerca del monte de los olivos, ¿no? Sí. Y monte de los olivos, Jesús enseñó. ¿Sobre qué? Sobre las señales del fin del siglo. Capítulo 24 de San Mateo está escrita. Entonces, durante esta Semana Santa, después de entrar, ¿sí?, esta aldea y esta zona, Jesús enseñó sobre las señales del fin del siglo. Hoy en día nosotros podemos ver estas señales por la noticia, ¿sí o no? Hoy también Israel atacó Irán otra vez, ¿no? Sí. ¿Por qué? Sí, está ocurriendo esas señales. Porque cerca del fin del siglo, ¿no? Por eso aquí al monte de los olivos. Cuando vemos capítulo 24, cuando Jesús estaba en el monte Olivos, ¿no? Sí, los discípulos se reunieron y le preguntaron, ¿no? Sí. Y luego ya ese lugar Jesús envió 2 discípulos. Entonces, no sé, ¿quién eran esos 2 discípulos? Entre 12, sí, no sé, ¿quién serían 2 discípulos? Pero yo pensando, ¿no? Creo que, sí, yo supongo que eran, sí, Andrés y Felipe. Sí, porque el libro de San Juan está escrito sobre Andrés y Felipe. Cuando Jesús, sí, mostró este gran milagro con 5 panes y 2 pececillos, ¿no? Entonces, si Felipe preguntó primero a Jesús, ¿no?, para alimentar esa multitud, aunque tenemos 200 denarios, no bastaría, ¿no? Sí. Y luego Andrés también le preguntó otra vez a Jesús, porque Andrés y Felipe eran muy íntimos y tenían un poco de duda sobre el poder de Jesucristo. Pero después de ver este milagro, su duda se ha convertido en una gran confianza y certeza. Para esta cosa también hace falta mucha fe, ¿sí o no? ¿Sí? De repente, unas personas vinieron para desatar unos animales, ¿no? Y el dueño, ¿qué pensaría? Sí, ¿qué hacen ellos? Robando, ¿no? Sí, como sí, ladrones. Pero de repente, sí, el Señor los necesita. Entonces el dueño lo dejará. ¿Sí? Eso es un poco difícil, ¿no? Pero si no tiene fe, muy complicado para escuchar, obedecer esta palabra. Por eso yo me imagino que esos 2 discípulos tenían gran fe, gran confianza en el poder de la palabra de Jesús. Por eso Jesús envió esos 2 discípulos para que pueda ocurrir esta cosa, ¿no? Sí. Por eso Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, y desatadla y traédmelos, ¿no? Sí. Cuando vemos este versículo, si otro libro del Evangelio está escrito solamente
un pollino, no el asna, o sea, la madre. Solo un pollino, o sea, una cría, ¿no? Sí. Y ya vamos a ver San Marcos capítulo 11. Pongamos la marca aquí. Sí, San Marcos 11. Versículo 2. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Aquí no está escrita, no está mencionada sí, el asna, sí, la mamá, pero solamente el libro de San Mateo está escrita, estaba juntos la madre y su hijo, ¿no? Sí, dos animales. Y ya volvamos a Marcos, San Mateo capítulo 1, 21. Versículo 2. La última parte, desatadla y traédmelos, ¿no? Aquí desatadla, o sea, si desata solamente la mamá, ¿sí? La madre. Pero San Marcos, desatadlo, o sea, desatad al pollino también, ¿no? Sí. Entonces, dos estaban atados. Dos estaban atados, ¿no? Sí. Entonces, para utilizar estos animales, primero tienen que desatar. Y para traer estos animales, hay que desatar. Entonces, vamos a ver. Eso una historia sí, real, simplemente, ¿no? ¿Sí? Jesús entró a una aldea y mandó a dos discípulos que traigan estos animales. Pero como nosotros, cristianos, tenemos que tener la reacción a través de esta historia. Entonces, ¿a quién se referiría estos dos animales? El asna y el pollino. Y atados, ¿no? ¿A qué se refiere esto? De hecho, la gente está atada por algo en su vida. Si no desata esta cuerda, entonces no puede ser utilizado por el Señor. Por eso hay que desatarlo primero. Entonces, ¿qué cuerda ata a la gente? ¿Qué cuerda ata a nosotros mismos? Si no desatamos esta cosa, entonces no podemos ser utilizados por el Señor. El Señor manda, los necesito, ¿no? Pero sin desatar no se puede. ¿Entienden mis palabras, no? Entonces, primero vamos a ver qué cuerda ata a la gente. ¿Sí? En nuestra vida, nosotros podemos ser atados por la cuerda de aflicciones. Ya, vamos a ver el libro de Job, capítulo 36. Job, capítulo 36. Versículo 4. Job 36, versículo 4, antes de Salmos. Porque de cierto no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Eso no son mentira mis palabras, ¿no? Sí, versículo 5. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Sí, mencionando sobre Dios, ¿no? Y versículo 8. Versículo 8. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Y despierta además el oído de ellos para la corrección
y les dice que se conviertan de la iniquidad. Aquí versículo 8. Si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción. Porque Dios ata, ¿no?, con la cuerda de aflicción la gente, su vida. Nadie, ¿sí?, en este mundo que no tenga esta aflicción en su vida, ¿sí o no? Aunque sea rico, aunque sea poderoso, tiene, ¿sí?, aflicción en su vida. O sea, atada por la cuerda de aflicciones. Entonces, ¿por qué? Aquí, versículo. Y él les dará a conocer la obra de ellos. ¿Qué obra de ellos? Sí. De hecho, la gente que no tiene Dios en su corazón, entonces en su vida, sí, hace muchas cosas equivocadas, errores y pecados. Por eso la cuerda de aflicción le ata, ¿no? Sí. Y que prevalecieron sus rebeliones. Entonces, ¿por qué Dios permite la cuerda de aflicción? ¿Sí? Para este motivo, ¿no? Versículo 10. Despierta además el oído de ellos para la corrección, para abrir los oídos, ¿no? Ayer, sí, una hermana me preguntó, ¿sí? Ella cuidaba a una señora, ¿sí?, creo que española, católica, ¿no? ¿Sí? Ella está enferma. Por eso diciendo a esa hermana, yo soy buena gente, pero ¿por qué yo tengo ese sufrimiento de enfermedad? Si Dios existiese, sí, yo soy buena gente, entonces Dios tiene que aliviar esta enfermedad. Sí. ¿Eso qué significa? No sabe nada de la voluntad de Dios. La gente piensa, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Sí. Yo soy buena gente. ¿Realmente buena gente? No. Comparando las personas, puede ser, sí, considerado, yo soy buena gente. No, no. Pero ante Dios, sí. Como gusano, dice la Biblia, ¿no? Sí. Por eso Dios permite la cuerda de aflicciones para abrir el oído de las personas, para corrección. Si no escucha la palabra del Señor, no entenderá la voluntad de Dios. No entenderá, ¿sí?, el pensamiento, el corazón verdadero de Dios. Por eso, para abrir nuestros oídos, Dios nos permite la cuerda de las aflicciones. ¿Sí entiende mi palabra, no? ¿Sí? Una persona, si se sufre por esta cuerda de aflicción en su vida, entonces puede abrir sus oídos. Por eso despierta además el oído de ellos para la corrección, ¿no? Y les dice que se conviertan de la iniquidad, ¿no? Sí. Por eso la gente que fue atada con la cuerda de aflicción, entonces hay que abrir primero sus oídos para ser corregidos, ¿no? Sí. Eso es la primera cuerda que ata a la gente. Y también otra cuerda, eso cuerda del pecado. Ya, vamos a ver. Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5, versículo 22. Un poco después de Job. Proverbios 5, 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Aquí, retenido será con las cuerdas de su pecado, ¿no? Sí. Una persona que peca, entonces puede ser atado con esta cuerda de pecado, ¿no? Sí. Y entonces nosotros antes estábamos atados esta cuerda de pecado. ¿Por qué? Cuando nacimos somos pecadores. Tenemos la pecaminosa naturaleza, entonces no puede, ¿sí?, dejar de pecar nunca, jamás. Por un momento, por instante, sí se puede, pero para siempre imposible. Por eso siempre la cuerda de pecado nos ata.
¿sí? Y luego nos lleva a la muerte, ¿no? Él morirá por falta de corrección, falta de corrección. Para ser corregido hace falta abrir oídos. Y Dios nos habla y nos corrige. Una persona puede ser corregido, entonces tendrá la vida, ¿no? Sí. Por eso aquí está escrita la cuerda de pecado. Y por fin, ¿sí? Será atado por la cuerda de la muerte. Ya vamos a ver Salmo capítulo 18. Salmo 18, versículo 4. Salmo 18, 4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Y ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Aquí ligadura de la muerte, ligadura de Seol y lazos de muerte, ¿no? Sí, en la vida hay tres tipos de cuerdas que nos atan. Ligadura de aflicciones, cuerda de pecado y también, sí, lazos de muerte, ¿no? Eso como consecuencia, ¿no? Sí. A través de aflicción no se abre su oído, entonces puede cometer muchos pecados. Y luego, sí, por fin puede ser atado de la cuerda de la muerte. Pero Dios, si quiere librarnos de estas cuerdas. Los asnos, ¿sí? El asna, el pollino, atados, ¿sí? ¿A quién se referiría entonces estos asnos? A cada uno de nosotros. Dios quiere utilizar a cada uno de nosotros, a cada gente, pero sin desatar estas cuerdas, entonces no puede ser utilizado por Dios. Por eso Dios, ¿sí?, desató estas ligaduras, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso Jesús vino a este mundo, para desatar esta cuerda, sobre todo cuerda de pecado y cuerda de muerte, ¿no? ¿Sí? Por eso ya puede tener la vida de Dios, ¿no? Ya volvamos a Mateo capítulo 21. ¿Sí entienden mi palabra, no? Sí. Versículo 2. Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Aquí está escrita una gran providencia, ¿no? Sí. Cuando vosotros entréis una aldea, entonces encontréis unos animales atados, ¿no? Sí. Eso es gran providencia, ¿no? Sí. Jesús, como Dios, sabe todo, el futuro y también qué va a ocurrir en nuestra vida. Por eso Él siempre manda. Por eso nosotros tenemos que escuchar su voz. Dos discípulos escuchando este mandamiento, aunque le parece un poco locura, ¿no? Sí, pero sí, obedecieron la palabra y entraron a esta aldea. Muy coincidentemente, sí, han encontrado estos dos animales atados. Entonces, ellos, ¿qué tenían que hacer? Hay que desatar primero, ¿no? Sí. ¿A qué se refiere esto? Nosotros, como estos discípulos, obedeciendo, escuchando su palabra, hay que desatar la cuerda de las personas, ¿sí? ¿Con qué? Con nuestra predicación, con el evangelio verdadero. Una persona escucha esta palabra, entonces puede ser libres de esta cuerda de pecado y de muerte. Pues los dos discípulos desatando estos animales. De repente, el dueño de esos animales le preguntó, ¿no? Sí, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Robando mis asnos? ¿No? Sí. Entonces, ¿qué dijo?
¿Qué dijeron? Los discípulos. Ya. Como versículo 3, ¿no? El Señor los necesita y luego los enviará. Y por eso aquí, versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino. Sí, muy curiosamente, el dueño, escuchando la palabra de dos discípulos del Señor, ¿sí?, los dejó, ¿sí?, para que puedan ir estos animales con los discípulos del Señor. Vamos a ver, si fuéramos este dueño de los asnos, ¿qué pensaríamos nosotros? ¿No? El asno, sí, muy valioso en aquel momento, ¿no? Entonces puede ser un poco rico, ¿sí? Normalmente no toda la gente puede tener, sí, este asno en su casa, ¿no? ¿Sí? Por eso puede ser un poco rico. Y pues, normalmente los ricos tienen el corazón más arrogante, ¿sí?, que los pobres, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces no puede dejar tan fácilmente esta cosa, ¿no? ¿Sí? Pero muy curiosamente, escuchando la palabra de los discípulos del Señor, él dejó los animales muy valiosos. Aquí, versículo 3, luego los enviará, ¿no? Pero en versión coreana ha añadido una palabra, inmediatamente. O sea, sin pensar nada. Escuchando esta palabra, inmediatamente os dejará los animales, ¿no? A lo mejor puede pensar, ¿no? ¿Realmente es cierto o no? Si realmente, si quién es el Señor, yo soy el dueño de estos animales. Pero ¿quién será el Señor? Si yo tengo que dejar estos animales, no, imposible. Ahora sí puede pensar un poco, ¿no? Tener un poco de duda. Pero sí, inmediatamente os dejará. Sí, dice la Biblia, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿quién es el dueño de estos asnos? ¿Sí? El que tenía, ¿no? Era dueño, pero el Señor los necesita. Entonces, el Señor también nos dice de la misma manera. Antes yo he explicado, este asno indica nuestro cuerpo, nuestra alma, ¿no? ¿Sí? Dos cosas, sí, madre y el hijo, ¿no? ¿Sí? Dios, el Señor montó encima de hijo, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos imaginar, interpretar en dos maneras. Primero, la madre, ¿sí?, el asna indica nuestra alma, ¿sí? Dios nos utiliza nuestra alma para predicar el evangelio. No utiliza alma. Alma, sí, no puede predicar el evangelio. Pero, ¿qué parte de nuestro ser puede predicar? Nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Por eso Dios utiliza nuestro cuerpo. Pero hay que desatar todo. Dos, alma y cuerpo, ¿no? Sí. Por eso el Señor montó el pollino. El pollino indica nuestro cuerpo. Sí. ¿Quién es el dueño de nuestro cuerpo? Antes de ser desatado, mi ego, ¿sí?, mi ser es el dueño de mi cuerpo. Por eso yo utilizaba mi cuerpo como quiero yo, ¿sí o no? ¿Sí? Yo quiero beber, ¿sí?, yo puedo beber. Yo quiero tomar, yo quiero tomar. Yo quiero ir a la discoteca, yo puedo ir, ¿sí?, según mi manera, según mi querer. Pero ya después de ser desatado, ¿no? Entonces, ¿quién será el dueño verdadero de mi cuerpo? El Señor, como este versículo. Por eso el Señor nos manda, yo te necesito. Entonces nosotros tenemos que dejar mi vida, mi cuerpo. ¿A quién? Al Señor. Entonces el Señor, como quiera, puede utilizarlo. ¿Sí entiende mi palabra, no? Sí. Vamos a buscar Romanos. Romanos capítulo 6. Versículo 12. Romanos 6, del versículo 12. Voy a leerlos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿no? Como estos versículos, indicando cuerpo, miembros, no alma, ¿no? Sí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis pues miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces ya ha cambiado el dueño. Antes, el dueño de mi cuerpo es, sí, la naturaleza pecaminosa, mi deseo carnal, pero ya ahora ha cambiado. La voluntad de Dios es el dueño de mi cuerpo. Nosotros tenemos que presentar nuestro miembro como instrumento de la justicia, ¿no? Por eso nosotros tenemos que escuchar esta palabra. El Señor los necesita, ¿no? El Señor te necesita, o sea, necesita mi cuerpo. Algunos dicen, siempre yo tengo buen corazón hacia el Señor, pero no comporto nada, no hace nada. Entonces, ¿Dios lo utilizará? No, sí. Por eso, la madre de, sí, el asna indica esta cosa, sí. Se puede interpretar de esta manera. ¿Se entiende, no? Sí. Y ya volvamos a Mateo capítulo 21. Volvamos 21. Versículo 5. Sí, 4 primero. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo. Aquí está escrita una profecía, ¿no? De que Jesús montara, sí, sobre un pollino. Entonces, ¿qué profeta profetizó? ¿Sí, profetizó esta cosa? Zacarías, sí. Capítulo 9. Sí. Vamos a buscar Zacarías, capítulo 9. Zacarías 9:9. Leamos juntos. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo a Salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí está escrita, ¿no? La profecía de que Jesús montará un día. Pero vamos a ver aquí, he aquí tu rey vendrá a ti. Rey, sí, ¿qué animal puede montarse? Encima de caballo, ¿no? Sí, el rey, sí, tiene gran poder, entonces puede, sí, montar encima de caballo. Pero aquí, asno, ¿no? Sí, cabalgando sobre un asno. Ese asno es un animal de la carga pesada, ¿no? No de persona, ¿sí? Pero aquí se ha presentado el carácter de este rey, humilde, ¿no? Sí. Justo, salvador y humilde. Por eso él montó en un pequeño pollino que todavía nadie lo utilizaba, ¿no? Vamos a ver, una asna tiene experiencia, un pollino que no tiene ninguna experiencia, ¿no? Si montaríamos entre dos animales, ¿qué elegiríamos? Que tenga experiencia, ¿no? Más cómoda, ¿sí? Porque ella sabe, ¿no? Cómo maneja, cómo conduce, cómo anda, ¿sí? Y también aguanta el peso, pero el pollino un poco incómodo, ¿no? Si hace lo mismo, el pollino mismo también cómodo y la gente que monta esa persona, ese animal también, sí se siente muy incómodo. Pero el Señor montó encima de un pollino. ¿Por qué? Dios utiliza la gente más humilde, ¿sí? Es otra interpretación. Entre dos animales, Dios utilizó. El Señor eligió
un animal más humilde, más pequeño. No importa la experiencia. En este mundo, la experiencia es importante, ¿sí o no? ¿No? Para hacer buena cosa, para hacer las cosas buenamente, hace falta experiencia. Pero para la obra de Dios, no importa sí, experiencia, importa la humildad. Pero la gente, sí, muy fácilmente puede perder la humildad. Al principio es muy humilde, pasando el tiempo, ¿sí? Yo tengo experiencia, yo he crecido un poco de fe. Entonces, en lugar de ser más humilde, puede ser más arrogante, ¿sí? Por eso siempre nosotros, como los pastores, ¿sí? Estamos aprendiendo, sí, no sé, regañando a nosotros, ¿sí? Vosotros tenéis que ser más humildes que todas las personas para servir, ¿no? A los hermanos. Por eso, el que quiere ser utilizado por el Señor, hay que ser más humilde, ¿no? Por eso el Señor montó este pollino, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende mi palabra? Pues aquí se ha añadido humilde, el rey. Rey es humilde. Entonces sus seguidores, sus siervos también tienen que ser más humildes aún más, ¿no? El Señor mostró la humildad ante los discípulos, lavándose los pies tan sucios, ¿sí o no? ¿Sí? Para lavar los pies a los discípulos, el Señor tiene que agacharse, ¿no? ¿Sí? Él se agachó. Entonces nosotros, como sus discípulos, sus seguidores, tenemos que más ser humildes para servir a los demás. Por eso, entre dos, Dios, el Señor utilizó, eligió más manso, humilde, aunque no tenía ninguna experiencia. Solo está escrita San Mateo 21. Había dos, ¿no? ¿Sí? Por eso, entre los hermanos también puede haber dos tipos de los hermanos. Un poco arrogante, un poco humilde, ¿no? ¿Sí? Realmente queremos ser utilizados por el Señor, entonces hay que seguir este ejemplo. Un pollino. ¿Sí? Ya volvamos a Mateo capítulo 21. Versículo 5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Cuando vemos sentado sobre una asna, sobre un pollino, entonces él se sentó en dos animales, ¿no? Pero sí, eso sí, una traducción de sí, término original hebreo, sí, sobre sí, se ha traducido en español dos, pero en término original hebreo, no dos, sino como el tiempo, el mismo tiempo, ¿no? Pues el mismo tiempo él montó el pollino, pero el mismo tiempo pensando, puede sí, pasar en dos animales. Por eso aquí se ha inscrito una asna y también un pollino, ¿no? Pero como otros sí, libros del Evangelio, San Marcos, San Lucas y San Juan, sí, él montó solamente un pollino, ¿no? Sí. Y aquí, hijo de animal de carga, o sea, asno, sí, puede cargar la carga, no las personas. Entonces, ¿por qué se ha añadido animal de carga? En aquel momento, Jesús se ha convertido en una carga de pecado del mundo. Ya no era hijo de Dios, ¿sí? Él cargó todos los pecados del mundo. Según dice el libro de Isaías 53, versículo 6, ¿no? Cargó Jehová a él todos los pecados de nosotros. Por eso en aquel momento Jesús se ha convertido en la carga de pecado del mundo. No era rey, no era criador. Por eso él tenía que montar encima de este pollino. O sea, el hijo de animal de carga. ¿Sí? Por eso él llevó todo mi pecado del mundo. Por eso él entró
esta ciudad, siendo una carga de pecado, ¿no? Pero muy curiosamente, cuando entró Jesús a Jerusalén, la gente sacudiendo con rama de, ¿sí?, palmeras, ¿no?, para darle gloria a Dios, ¿no? Sí. Entonces, pensando en Jesús, esta cosa que, no sé, ¿qué se sentiría, no? Sí. Yo soy ahora a cargo de, sí, carga del pecado del mundo, pero ellos me elogian muchísimo, ¿no? No solo poca gente, mucha, gran multitud. Pero pasando unos días, esta multitud se ha convertido en las personas que quisieron matar a Jesús. Dramáticamente, pasando unos días nada más, ¿no? Al principio le elogiaron mucho, le alabaron mucho, ¿no? Hosanna, hijo de David, Hosanna, ¿no?, de las alturas, diciendo. Pero pasando un pocos días, ¿sí?, ellos se han convertido en las personas más crueles de la historia de la humanidad para crucificar a Jesús, ¿no? Eso pasa lo mismo en estos días también, ¿sí? Al principio, Jesús era mi rey, ¿no? Pero si satisface su deseo, entonces sí se burla de Cristo. Como esa gente, ¿no? Dios es bueno, pero ¿por qué me permite? Entonces Dios no existe, ¿sí?, echando culpa a Dios, ¿sí? Pasa lo mismo hoy en día. La gente al principio alaba al Señor, pero pensando en su deseo, pensando en su situación, no cambia nada, entonces echa culpa al Señor, ¿sí?, y mata, crucifica a Jesús. Eso me da mucha pena, ¿sí? Ojalá que entre nosotros, los cristianos salvos, no haya nadie como esa persona, ¿no? Sí. Y ya volvamos. Aquí versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Pusieron sobre ellos sus mantos. Para los judíos, los mantos son muy importantes, ¿no? Como una manta puede cubrir, puede proteger del frío. Y también como un colchón, ¿no? Sí. Poniendo en el suelo, pueden, sí, dormir encima de este manto. Por eso manto es algo muy precioso para los judíos. Entonces ellos pusieron sus mantos encima de pollino, ¿no? Sí. No uno, sino sus mantos plurales. Entonces todos los discípulos, ¿sí?, pusieron los mantos. ¿Para qué? Se sentirá más cómodo, ¿no?, más grueso, más, no sé, cusio, no sé cómo se llama, para absorber el choque, ¿no? Sí. Por eso sí pusieron sus mantos. Entonces, ¿por qué hacía falta poner estos mantos? ¿Sí? Eso nos enseña. Nosotros también tenemos que ofrecer algo al Señor para que se sentirá más cómodo. Sí, en aquel momento los discípulos sus mantos pusieron. Y nosotros ahora, ¿qué tenemos que poner para el Señor, ¿no? Aquí, nosotros tenemos que pensar, ¿qué es más valioso para mí, para ofrecer al Señor, ¿no? Para alguien, el tiempo. Para alguien, sí, nuestra pasión. Para alguien, nuestra salud. Para alguien, nuestra riqueza, ¿no? ¿Sí? Nosotros tenemos que ofrecer al Señor también, para que el Señor puede utilizar esta cosa, ¿sí? Aunque Él se sentó encima de pollino, pero, ¿sí?, debajo de su cadera, ¿sí?, había, ¿sí?, puesto los mantos. Por eso aquí pusieron sobre ellos sus mantos. Nosotros también tenemos que ofrecer al Señor, ¿sí? Señor, tú sabes qué tengo yo ahora, entonces yo quiero ofrecerte esta cosa. Entonces el Señor se agradará, ¿sí? No prohibió, ¿no? ¿Sí? Él aceptó esta cosa. Pues ellos pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó encima.
O sea, el Señor utilizó estos mantos. Y versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, ¿no? Y otros grupos de la gente poniendo sus mantos, ¿dónde? El suelo, en la tierra, ¿no? Sí. ¿Para qué? Sí. Como rey pueda, sí, cabalgar más gloriosamente, ¿no? Sí. Por este motivo ellos pusieron también sus mantos y sacudiendo rama de los árboles. Y versículo 9. La gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Aquí, Hosanna, Hosanna, ¿no? Muy famoso, ¿sí? Una expresión, Hosanna. Entonces, Hosanna, ¿qué significa? ¿Sí? Salva ahora nosotros. Significa, Hosanna, eso, salva ahora nosotros. 자, vamos a buscar Salmos capítulo 118. Salmo 118, 25. Ya, leamos juntos. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Sí, Hosanna utilizando este versículo, Salmo 118. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora, ¿no? Sálvanos ahora. Entonces, ¿por qué ellos sí clamaron Hosanna ante el Señor? ¿Sí? ¿Realmente ellos tenían el interés en la salvación de su alma? No. Ellos tenían interés de las cosas del mundo, ¿no? Hosanna, o sea, sálvanos de la mano de Roma, ¿sí? Como rey, tú tienes que salvarnos de la mano de Roma, ¿sí? Sin tener ningún interés en su alma, ¿no? Pues entonces vamos a ver, si fuéramos Jesús, escuchando esta voz, Hosanna, 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 ¿qué se sentiría? ¿No? ¿Sí? Yo no he venido a este mundo para salvar, rescatar a vosotros de la mano de Roma, sino del pecado. Pero otra cosa me pidiendo, ¿no? ¿Sí? Aunque mucha gente diciendo, Hosanna, 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 pero el que no tiene interés va a convertir en el gran rebelde contra Jesús. ¿Sí? Sí, sabiendo esta cosa Jesús, ¿no? ¿Sí? Escuchando esta voz, no se agradó mucho, creo, ¿no? ¿Sí? En cambio, se sentirá muy triste, ¿no? ¿Sí? Muy triste. ¿Sí? Hosanna, Hijo de David, Hosanna en las alturas, ¿no? Debe ser cumplida en nuestra alma, en nuestro espíritu. El que todavía no ha recibido la salvación también tiene que proclamar, Hosanna, Hijo de David. O sea, sálvanos de la muerte, de pecado, de la pena del infierno. Entonces el Señor lo escucha y también lo responde. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. Ya, volvamos a San Mateo capítulo 21. Versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Aquí está escrita una pregunta muy, muy importante. ¿Quién es este? Vamos a ver, vamos a preguntar a cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesucristo? ¿Sí? ¿Quién es Jesús? ¿No? ¿Sí? Algunos dicen que es profeta. ¿Sí? Algunos dicen que es hijo de Dios. Y algunos dicen que es primera criatura de Dios. Algunos dicen que Dios mismo, ¿no? ¿Sí? Algunos como un humano nada más, ¿no? Sí, vamos a ver.
nosotros tenemos que tener la respuesta de esta pregunta. ¿Quién es este? ¿No? Gran multitud, ¿no? Algunos vinieron de lejos, algunos vinieron de cerca, ¿no? Algunos han escuchado la fama de Jesucristo, que hizo milagro, ¿no? Que sanó a muchos enfermos. Pues algunos ya sabían, era un profeta tan poderoso, ¿no? Sí. Por eso enseñando, ¿no? Versículo 11. Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esa es la respuesta de esa gente, porque ellos pensaban que Jesús era profeta de Nazaret, ¿no? Sí. Aquí no está escrita hijo de Dios, no está escrita Cristo, ¿no? Profeta, sí. Pensaba que profeta. Eso me da mucha tristeza, sí. Hoy en día mucha gente piensa como de esta manera, ¿sí? ¿Quién es Jesús? Sí, Jesús mi Salvador, pero siempre yo tengo preocupación por mi pecado. ¿A qué se refiere esto? No es Salvador de él, ¿sí? Jesús Salvador, pero siempre yo tengo miedo de ir al infierno. ¿A qué se refiere esto? No es Salvador para él, ¿no? ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que saber bien la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es este? ¿Sí? Si no sabe, no puede responder, no puede enseñar a otra gente. Jesús es un buen ejemplo de la humanidad. Él mostró buen ejemplo de mansedumbre, de humildad, de caridad, de ayudar a la gente, ¿sí? Eso una parte, ¿no? No es la respuesta correcta, ¿sí? Por eso aquí está escrita. Solamente, ¿quién es esta pregunta? ¿Sí? De verdad, Él debe ser el Salvador de mi vida. El Salvador que nos ha dado la esperanza de ir al cielo 100%. ¿Sí? Él es el que da la vida eterna, ¿sí? Nosotros tenemos que enseñar esta respuesta a la gente, ¿no? ¿Sí? Por eso me da mucha pena. Sí, algunos hermanos escuchando burla de la existencia de Dios se confunde también, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Todavía no tienen la seguridad del poder de Dios, de la existencia de Dios, de su voluntad, de su salvación, todo. Por eso, para responder a esta pregunta, nosotros mismos tenemos que tener más confianza, más certeza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es este? ¿Sí? Llevando la vida cristiana también tenemos que preguntar, ¿sí? ¿Quién es Jesús? Cuando tenemos muchas aflicciones, vamos a preguntar, ¿quién es Jesús? El que dio todo para mi alma, para mi vida para mi vida eterna, para mi esperanza tan gloriosa, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos tener más ánimo, más alegre, más alegría, ¿no? ¿Sí? Por eso cada día tenemos que preguntar, ¿quién es este? Sobre todo cuando estamos en muy bajo desánimo, ¿no? ¿Sí? Vamos a preguntar, ¿quién es este? El que dio todo para mi vida. ¿Sí? Vamos a ver Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 32. Romanos 8, 32. Ya leamos juntos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿No? Como este versículo, ¿no? ¿Sí? Él dio todo. ¿Sí? ¿Quién es este? El que dio todo para nosotros. Entonces, él que no nos dará. ¿Sí? ¿Sí? Por eso nosotros preguntando esta pregunta y respondiendo a esa pregunta, y vamos a tener este ánimo, esta gran, ¿no?, esperanza, ¿no? ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que responderlo bien. Ya. 1 Pedro capítulo 3.
versículo 14, 15. Primera Pedro 3, 14 y 15. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Un poco difícil de entender, ¿no? Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Sí. ¿Es algo bueno o algo malo? Sí. Por la justicia, si padecemos, ¿es algo bueno? No, imposible, ¿no? Pero, ¿qué dice? Bienaventurados sois. Sí. El mundo no entiende, ¿no? Sí. Padecéis por injusticia, eso sí, correcto. Pero por la justicia, si padece, y bienaventurados, uy, sí. Pero eso se va a ocurrir en el futuro, ¿no? Sí. Si no hay juicio de Dios, entonces será injusticia. Pero si hay juicio, entonces puede ser justicia, ¿no? Eso la vida cristiana, ¿sí? Padecéis por causa de la justicia, bienaventurados. Si una persona sabe esta cosa, si padece, ¿qué cara tendrá su rostro? Sí, alegría, ¿no? Entonces la gente nos pregunta, ¿cómo puedes tener esta cara tan alegre aunque tú padeces por la justicia? Entonces preguntará, por eso versículo 15, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿no? Sí. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este? El que sabe la respuesta puede responder, ¿no? Puede cumplir estos versículos, ¿no? Por eso nosotros tenemos que llevar la vida cristiana para que la gente pueda preguntarme, ¿quién es este? ¿Sí? ¿En quién tú crees? Entonces tenemos que responder, ¿no? Sí. Ya volvamos a San Mateo capítulo 21. Versículo 11. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aquí Nazaret de Galilea. Ya vamos a ver San Mateo capítulo 2. San Mateo capítulo 2. Versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, ¿no? Aquí para cumplir la profecía, ¿sí? Nazareno. Por eso él se mudó y habitó en la ciudad Nazaret, ¿no? Entonces, ¿dónde está escrita esta profecía? ¿No? Sí. Algunos interpretan ese Nazareno como si el capítulo 6 de Números, si Nazareo, ¿no? Nazareo, sí, que se dedicó su vida entera a Dios. Pero algunos dicen que ese nazareno, eso término original hebreo, como una rama, ¿sí? Una brota, una hierba, que está escrito en el libro de Isaías, ¿no? Sí, sí, ya como este versículo, Isaías 11 y versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará sus raíces. Aquí raíces. Eso es el nacimiento del Señor Jesucristo. Por eso Nazaret proviene de este versículo, raíces, ¿no? Por eso profetas ya ha profetizado el nacimiento de Jesús, ¿sí? Por eso para cumplir esta cosa se mudó Nazaret y habitó en ciudad Nazaret. Por eso profeta de Nazaret, Nazareo, ¿no? Sí. Nazareno, ¿no? Sí. Por eso ya la gente pensaba que ese Nazareno, sí, profeta de Nazareno, pero no pensando
en el libro de Isaías. ¿Sí? Como raíces de la casa de David saldrá como un rey para salvar al pueblo entero. Diciendo, profeta de Nazaret, nazareno, pero no sabiendo este libro de Isaías. Sí, entiende, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber esta cosa. Nazareno indica profecía de Isaías, ¿no? Sí. Y ya volvamos, San Mateo 21. Versículo 7. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Ya él utilizó este pollino. ¿Sí? Nosotros, como hemos aprendido, somos pollinos. ¿Sí? Que se puede utilizar, puede ser utilizado por el Señor. Porque el Señor nos ha dado la salvación. Porque el Señor nos ha dado la vida eterna para que seamos un pueblo celoso para las buenas obras. Ya. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 14. Al final. Tito 2, 14. Ya, leámoslo juntos. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No. Por este motivo Dios, el Señor, dio sí mismo, ¿no? Para redimirnos y también para que seamos un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, ¿cuáles son buenas obras? Ayudar a la gente y mostrar un poco de caridad. ¿Esas buenas obras? Sí puede ser, pero la buena obra verdadera es predicar el evangelio. O sea, desatar la cuerda de pecado y de muerte. Por este motivo Dios nos ha salvado. Celoso, ¿sí? ¿Qué significa celoso? ¿Sí? Vamos a ver. Una persona ama mucho a su pareja, pero esa pareja infiel. Entonces, celoso, ¿no? No ama, no tiene celo. ¿Sí o no? ¿Sí? Ama, tiene celo. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Tenemos que anhelar, amar a Dios más, a sus obras. Eso, celoso de buenas obras. ¿Sí? Los cristianos, nosotros, ¿no? Tenemos que tener este anhelo, este amor para predicar el evangelio. Por este motivo Jesús vino. Y el mismo día hoy, hace 2000 años, ¿no? Entró a Jerusalén. ¿Sí? Pero la gente, ¿sí? Al principio le elogiaba, le alababa, pero en unos pocos días, ¿no? ¿Sí? Se ha convertido en gran multitud que gritaba ante Jesús, crucifíquenlo, ¿no? ¿Sí? Eso sí me da mucha pena, pero nosotros, como hemos aprendido hoy, somos pollinos, ¿no? ¿Sí? Fuimos desatados y tenemos que entregar nuestro cuerpo para que el Señor lo utilice. El Señor lo necesita. Entonces tenemos que dejar inmediatamente. Y luego vamos a responder, ¿quién es este? ¿Sí? ¿Quién es tu Señor para mí? ¿Sí? Depende de la respuesta, nuestra vida cristiana será diferente. ¿Sí? Depende de esta pregunta. ¿Sí? ¿Realmente es el Rey mi vida? Entonces puede, ¿sí? puede someternos a Él. ¿Sí? El Señor, ¿sí? Pero el amigo. Entonces, sí, puede hacer como las cosas amigos, ¿no?
Por eso depende de nuestra respuesta, si nuestra vida cristiana será diferente. ¿Sí entiende mi palabra? ¿No? Sí. Eso, conmemorando la Semana Santa, el inicio de hoy domingo, como domingo de los ramos, ¿no? La gente sacudiendo las ramas, nosotros tenemos que, sí, alabar al Señor más dignamente, ¿vale? Entonces vamos a terminar con la oración, la palabra de hoy. Padre Dios, te damos las gracias por darnos la palabra de hoy por medio de la predica. Esta semana la gente se celebra como la Semana Santa. Nosotros como cristianos salvos tenemos que conmemorar bien la venida del Señor y su enseñanza y su sacrificio y su salvación. Por eso nosotros tenemos que llevar la respuesta correcta sobre esa pregunta, ¿quién es este? Por eso ayúdanos y danos más conocimiento de tu palabra y más confianza, más certeza de tu poder. Entonces nosotros podemos responder esta pregunta más correctamente. Nosotros queremos entregar a nuestro cuerpo, nuestro miembro, todo a ti, Señor. Por eso lo utiliza. Por eso nosotros tenemos que ser más humildes ante ti, Señor. Por eso siempre enséñanos para que podamos ser más humildes ante ti, Señor. Y esta semana vamos a tener el retiro de primavera. Por eso esta semana todos los hermanos de la Iglesia de España se reunirán y puede ser algunas confusiones y muy desordenada, pero nosotros con buen corazón, con generosidad, vamos a tener más paciencia y más alegría para ver a todos los hermanos. Por eso junta nuestra colaboración, oración y ayúdanos para que podamos participar en este retiro de primavera. Hay algunos hermanos que no han podido venir hoy por alguna circunstancia, pero siempre estar con ellos y ayudarles para que puedan tener más ánimo para participar en las próximas reuniones. Y también oramos por los hermanos y hermanas que están en situaciones muy complicadas, difíciles. Por eso siempre provee lo que necesitan según tu tiempo, según tu voluntad, y ayudarles para que puedan tener más ánimo confiando en ti, Señor. Todo lo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.